En el mundo de las inversiones financieras, hay una métrica que captura la atención de los inversores más experimentados: el flujo de efectivo libre. ¿Qué hace que esta métrica sea tan vital para evaluar la salud financiera y la excelencia empresarial? ¿Cómo puede ayudarte a tomar decisiones de inversión más informadas y estratégicas a largo plazo? Aprende junto a nosotros por qué el flujo de efectivo libre se ha convertido en un referente fundamental para inversores de renombre como Bill Ackman y Warren Buffett. Veremos cómo esta métrica no solo revela la calidad de una empresa, sino que también proporciona valiosas señales sobre su capacidad para generar rendimientos sostenibles y enfrentar los desafíos del mercado. A través de ejemplos claros y análisis, te mostraremos cómo el flujo de efectivo libre puede ser tu aliado más confiable en el mundo de las inversiones. ¿Estás listo para descubrir cómo el flujo de efectivo libre puede transformar tu enfoque de inversión? Suscríbete al canal y prepárate para ampliar tus conocimientos financieros como nunca antes. Bienvenidos al canal del Inversor Inteligente, donde analizaremos las empresas que cotizan en bolsa basados en el Value Investing. Bill Ackman habla sobre la importancia del flujo de caja libre a la hora de valorar una inversión. Busca invertir en empresas de alta calidad, que sean líderes en su mercado, simples en su funcionamiento, predecibles en su desempeño y capaces de generar flujo de caja libre. Este concepto es similar a lo que Warren Buffett llama un foso, es decir, una ventaja competitiva que protege a la empresa de la competencia. Para Ackman, la calidad empresarial es el criterio más importante para determinar si una empresa es interesante para invertir. También enfatiza la importancia de entender el valor presente del efectivo que una empresa puede generar a lo largo de su vida. Sin poder prever los flujos de efectivo, no pueden determinar el verdadero valor de una empresa, lo que les impide invertir en ella de manera informada. Por lo tanto, investigan a fondo cuánto vale una empresa y qué tan buena es en realidad. Evalúan la predictibilidad de sus flujos de efectivo, independientemente del sector en el que opere la empresa. Luego, comparan el valor de la empresa con su precio de mercado. Si hay una gran brecha entre el valor y el precio, es decir, si pueden comprar algo valioso a un precio más bajo, investigan más a fondo para comprender por qué se cotiza con un gran descuento. Evalúan si pueden resolver los problemas que hacen que la empresa esté subvaluada y si pueden aumentar su valor en el futuro. También consideran si pueden influir para reducir esta discrepancia de valoración y si el negocio tiene el potencial de crecer aún más. En resumen, Ackman busca invertir en empresas de alta calidad con un fuerte potencial de generación de efectivo a largo plazo. Evalúa tanto la calidad de la empresa como la diferencia entre su valor y su precio de mercado, buscando oportunidades donde puedan agregar valor y obtener rendimientos significativos. Entonces, ¿por qué nos importa el flujo de caja libre? Bill Ackman y Warren Buffett, renombrados inversores en valor, a menudo han enfatizado la importancia del flujo de caja libre al evaluar empresas para posibles inversiones. He aquí por qué el flujo de caja libre se considera tan crucial a la hora de tomar decisiones de inversión de valor, basándose en las enseñanzas de estos dos gigantes de la inversión. Valor fundamental. El valor de cualquier activo se basa en los flujos de efectivo esperados. Para acciones, son los FCF. Calidad empresarial. FCF indica la capacidad de generar más efectivo del necesario, señal de calidad y ventaja competitiva. Flexibilidad. Empresas con FCF pueden reinvertir, adquirir, reducir deudas, recomprar acciones o pagar dividendos. Protección contra manipulaciones. Es difícil manipular FCF a diferencia de las ganancias reportadas. Indicador de gestión. La forma en que se utiliza el FCF refleja la habilidad de la gestión en asignación de capital. Descuento sobre valor intrínseco. Inversores estiman valor intrínseco mediante FCF presente. Sostenibilidad del negocio. FCF positivo sugiere un modelo de negocio sostenible. Base para dividendos y recompras. Solo empresas con FCF pueden devolver dinero a los accionistas de manera sostenible. Amortiguador en crisis. Empresas con FCF pueden enfrentar mejor crisis económicas. Veamos cómo verla calculada en una de las plataformas. Entramos en Ticker,
colocamos en el buscador la empresa que queremos analizar, en nuestro caso Berkshire Hathaway Inc. Luego hacemos clic en Información financiera. Abrimos la solapa de estado de flujo de efectivo, no se olviden de hacer clic en anual o trimestral para identificar cuál. Pueden visualizar el Free Cash Flow, año por año ver su porcentaje de cambio interanual. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta. El flujo de efectivo libre de una empresa puede disminuir de un año a otro debido a varios factores que pueden ser tanto negativos como positivos para los inversores. Razones negativas. Reducción de ingresos. Menor demanda, competencia más fuerte o cambios en el mercado pueden disminuir el FCF. Aumento de costos operativos. Si los costos aumentan más rápido que los ingresos, el FCF puede verse afectado. Gastos no recurrentes, reestructuraciones, litigios u otras pérdidas pueden impactar negativamente el FCF. Cambios económicos o regulatorios, recesiones o cambios en regulaciones pueden afectar el FCF. Razones positivas. Cambio en política de dividendos. Aumentar dividendos puede reducir el FCF disponible. Inversiones de capital elevadas. Grandes inversiones pueden disminuir el FCF. Cambio en estructura de capital. Mayor endeudamiento puede resultar en menos efectivo disponible. Conclusión. La importancia del flujo de efectivo libre en la inversión no puede subestimarse. Este indicador no solo refleja la capacidad de una empresa para generar efectivo después de cumplir con sus obligaciones de capital y operativas, sino que también proporciona una visión clara de su calidad empresarial y su capacidad para crear valor a largo plazo. Siguiendo los pasos de destacados inversores como Bill Ackman y Warren Buffett, quienes han defendido fervientemente la relevancia del FCF, podemos ver que esta métrica no es solo una parte del rompecabezas financiero, sino más bien el corazón mismo de la evaluación de una inversión sólida. Al considerar el FCF, nos sumergimos en una evaluación más profunda de la salud financiera de una empresa, su capacidad para generar rendimientos sostenibles y su resiliencia frente a las fluctuaciones del mercado. Es una herramienta que nos brinda una visión transparente y sin adornos de la realidad financiera de una empresa, protegiéndonos de posibles engaños o manipulaciones contables. Además, nos ofrece una guía valiosa sobre la eficacia de la gestión en la asignación de capital y su enfoque en el crecimiento y la creación de valor para los accionistas. Con esta métrica podemos potenciar nuestras posibilidades de éxito y construir un portafolio resistente y próspero a lo largo del tiempo. Así concluimos y vimos para qué sirve el Free Cash Flow. En el próximo video hablaremos del Enterprise Value y qué ratio podemos calcular teniendo estos dos datos. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y compartirlo. Suscríbete al canal para más contenido.